quiero decirle que Dios puso algo en mi corazón para compartir con ustedes, que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, una historia quizás conocida para la mayoría, la historia de Zaqueo. ¿Cuántos conocen a Zaqueo o oyeron hablar de Zaqueo? Recuerdo cuando íbamos a la escuela bíblica de pequeño, a mí me criaron prácticamente en el Evangelio. Tenía 5 días cuando mis padres me presentaron y recuerdo desde que me acuerdo, vamos a decir, desde que tengo uso de que puedo recordar. Estaba allí en la escuela bíblica y recuerdo que se cantaba ese coro: un hombre bajito era Zaqueo, un hombre bajito así. Todos tratábamos de hacer el Zaqueo más bajito que podríamos, ¿no? Y después decía: subió a un árbol para ver a Jesús. Y siempre recordamos a Zaqueo como aquel hombre bajito que quiso conocer al Señor. Pero en la historia de Zaqueo hay enseñanzas muy lindas, hay cosas muy interesantes y que Dios ha puesto en mi corazón compartir con ustedes 3 decisiones que tomó Zaqueo que transformaron la vida de este hombre. Y quiero decirte que la transformación viene o parte de decisiones importantes. Si tú quieres que las cosas cambien, que las cosas sean transformadas, no podemos esperar que las cosas simplemente sucedan porque sí. Muchas veces queremos cambios, queremos transformaciones y nos sentamos a esperar. Es como aquel que preguntaba dónde quedaba tal lugar y dice: bueno, es en la cuadra que viene. Dice: usted dobla a la derecha. Y él se sienta y dice: ¿y por qué se sentó? Dice: no, pues usted dijo que la cuadra venía. Y muchas veces nosotros quedamos esperando allí, que venga a nosotros las cosas, cuando hay cambios o hay decisiones que nosotros tenemos que tomar. Y hay decisiones, quiero hablar de 3 decisiones que fueron determinantes en la vida de este hombre y que realmente podemos decir que la historia de Zaqueo cambió. Vamos a la palabra de Dios. Lucas capítulo 19, versículo 1. ¿Lo tienen? Está en pantalla también, ¿verdad? Lucas capítulo 19, versículo 1. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y como más, ¿qué 2 condiciones, no? Jefe de los publicanos y rico. Ahora vamos a ver por qué hablo de estas 2 condiciones, ¿no? Dice, versículo 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario, ¿qué dice?, que pose yo en tu casa. Decirle al que tenés al lado: el Señor tiene que posar en tu casa. Entonces él descendió a prisa, dice, y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre, que dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cerremos nuestros ojos por un momento y permitamos que el Señor en esta mañana hable a nuestro corazón, que no sean meras palabras, sino que la palabra del Señor pueda llegar a lo más profundo de tu vida y pueda realizar el fin por el cual el Señor en esta mañana le envía. Amado Dios, gracias te damos por estar aquí reunidos en tu casa con el propósito de adorarte, de bendecir tu nombre, pero también de aprender y ser ministrados por tu bendita palabra. Te pido que pueda
tu Espíritu Santo obrar en el corazón de aquel que en esta mañana necesita una transformación, necesita un cambio, necesita realmente cosas nuevas en este año. Que tu gracia, tu Espíritu Santo y tu palabra lo pueda encaminar hacia alcanzar esa meta. Gracias te damos, amado Dios. Amén y amén. 3 decisiones que determinaron una transformación tan milagrosa como fue la transformación de Zaqueo. ¿Por qué digo esto? Zaqueo es la historia de Zaqueo es una de las historias más impactantes de alguien que puede ser transformado por el poder de Dios. Y lo digo esto por la condición de Zaqueo. Acabamos de leer, dice que Zaqueo era, que dice, jefe de los publicanos y como más, rico. Y sin embargo, con estas 2 condiciones, igual este hombre se convirtió realmente. Y cuando dice allí rico, leemos en la palabra del Señor, el mismo Jesús dijo, qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos, decía él, ¿no? Que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico pueda ser transformado, se convierta. Claro que, bueno, hay mucho que se dice en cuanto a qué se refiere esto, ¿no? Algunos lo interpretan como que la aguja era simplemente un portón pequeño por donde pasaba el camello. Otros dicen que tiene que ver con ciertas cuerdas que se usaban en los barcos de aquel entonces. Bueno, pero más allá de eso, lo que Jesús allí estaba diciendo, difícil que un rico se convierta. Y a veces ¿por qué digo esto? Porque cuando las personas están en necesidad, cuando las personas están en escasez, es cuando generalmente buscamos de Dios. Y a veces personas que dicen, bueno, yo, ¿por qué tendría que ir al Señor? Si yo lo tengo todo, todo está a mi alcance. Y muchas veces esto hace que cierre el corazón para Dios. Pero este hombre, aún siendo rico, dice, él se convirtió. Pero no solamente era rico, sino que dice, él era jefe de los publicanos. Los publicanos eran reconocidos por sinvergüenza. ¿Cuántos de los que están aquí son sinvergüenza? Bueno, no voy a preguntar eso, ¿no? ¿Cuántos son publicanos acá? No, en vez de preguntar cuántos son sinvergüenza, voy a preguntar cuántos son publicanos, ¿no? Pero los publicanos era gente detestable en Israel, porque se consideraban gente que habían traicionado a sus compatriotas, porque ellos eran los que cobraban los impuestos para el Imperio Romano. Eran, de alguna manera, los consideraban como que habían traicionado a su mismo pueblo, ofreciéndose para ejercer esa tarea tan agobiante, pues el imperio ponía sus impuestos. Pero también era reconocido por ladrones, porque aparte de cobrar impuestos para el imperio, dice, muchas veces cobraban más de lo que realmente ellos tenían que cobrar, y mandaban lo que tenían que mandar para allá al César o al imperio, y ellos quedaban con dinero, ¿no? Y así se iban enriqueciendo. Esto era lo que caracterizaba a los publicanos. Ahora, cuando la Biblia me dice que este hombre no solamente era publicano, sino que era jefe de publicanos, me está diciendo no solamente era un ladrón, sino que era jefe de ladrones. Usted ve cuando atrapan a alguno con algo de estupefaciente, ¿verdad? De drogas. No, lo agarran, pero tratan de agarrar al jefe. Porque si este sinvergüenza anda en esto, peor todavía es el jefe. Quiere decir que este hombre era tremendo. Este hombre era realmente un vil pecador. Realmente era un hombre que, podríamos decir, estaba metido hasta las manos. Sin embargo, la historia es tan conmovedora como este hombre fue transformado en un momento. Él recapacita y no solamente decidió poner en orden las cosas y devolver lo que había robado, sino dice aún multiplicarlo por 4. Y esto vamos a ver por qué lo hizo. Y no solamente esto, sino que de lo que realmente eran riquezas
ganadas, porque obviamente también él tenía sus riquezas ganadas, honestamente pienso yo, cosas que no todo sería robado. Dice, de todo lo que él tenía, la mitad lo doy a los pobres. Y uno dice, ¿qué es lo que hizo que este hombre cambiara de esta manera? Porque piense en este hombre viniendo al otro día a la casa de alguien, decirle, golpear la puerta, y cuando lo mira, ay, me viene a cobrar el impuesto. Dice, no, mira, no te vengo a cobrar nada, sino que yo te estafé. Wow. Y no solamente te estafé, mira, aquí vengo a devolverte lo que te estafé. Pero estoy tan arrepentido que quiero darte 4 veces más de lo que te estafé. Yo quiero que esto quede realmente saldado, mi situación. Y uno dice, wow, esto realmente es una transformación. Esto es un tremendo cambio en la vida de este hombre. Ahora, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cómo logró este hombre esta gran transformación? Desde luego podemos decir ese encuentro con el Señor marca la diferencia, pero hay 3 decisiones claves en la vida de este hombre y que también tiene que ver con nosotros. Creo que son decisiones que transforman, son decisiones que realmente nos conducen a una vida victoriosa. La primera de ellas, este hombre decidió conocer realmente al Señor. La primera decisión. Dice la Biblia que Jesús iba pasando por aquella ciudad, pasando por Jericó. Y este hombre quiso saber, dice, procuraba ver quién era Jesús. Él, en otras palabras, no se conformó con lo que otros decían. No se conformó con el comentario en el pueblo de quién era Jesús. Yo me imagino que cuando Jesús se fue acercando a Jericó, la multitud se agolpó y era el comentario en el pueblo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Bueno, es que Jesús viene entrando. Es que milagros suceden mientras Él va cruzando. Hay enseñanzas tremendas que Él imparte cuando Él va pasando. ¿Y cuántas cosas tremendas este hombre escuchó de Jesús? Y quizás en esta mañana tú has oído hablar mucho de Dios. Has oído hablar mucho de otros acerca de Dios, acerca de lo que es Jesús. Pero este hombre no se conformó con esto, sino dice, tomó la decisión por él mismo de llegar a conocer al Señor. Y no se quedó allí esperando a que Jesús viniera a él. No quedó esperando que en algún momento, bueno, si allí Dios se le cuadra, me visite. Sino que él dijo, yo voy a ir tras él, yo voy a caminar tras él. Y decíamos estos días atrás que todo aquel que quiere un cambio, aquel que realmente quiere una transformación, no solamente tiene que esperar que eso venga de Dios, sino que tiene que haber una actitud en nosotros, como aquella mujer que dijo, yo quiero, aunque sea, tocar el borde del vestido del Señor. Y este hombre, dice, decidió ir a Jesús. Decidió y corrió, pero allí estaba el impedimento de su estatura y era imposible por sí mismo llegar a un encuentro personal y directo con el Señor. Pero él no se quedó con eso. Él trató de mirar por dónde pasaba el Señor. Y dice, y allí vio un árbol contra el camino. Y él dijo, por allí va a pasar el Señor. Y bendito árbol, ¿no? Gracias a Dios que estaba ese árbol ahí. Y cuando miro ese árbol, miro la iglesia. Miro la iglesia del Señor. Hay cientos y miles de personas que necesitan conocer al Señor. Hay cientos de personas y miles de hispanos que necesitan no solamente oír de Dios, que necesitan una experiencia personal y directa con Dios, pero su condición no les permite llegar a Dios. Pero dice la Biblia, Dios ha establecido la iglesia. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Y cuando Jesús hablaba allí del reino de los cielos, se estaba refiriendo a la iglesia, se estaba refiriendo al reino donde el Señor se mueve. Y si el Señor se ha de mover, si el Señor ha de hacer algo, lo va a hacer a través de la iglesia. Para eso ha establecido el Señor la iglesia.
Y cuando hablamos de la iglesia hablamos de todos nosotros. Y este hombre encontró un árbol junto al camino, un árbol por donde Jesús habría de pasar. Y qué bueno es cuando este hombre llega allí y este árbol de alguna manera le hizo pie, de alguna manera este árbol le proporcionó las ramas, pienso yo, donde él podía escalar y subirse y estar a la altura de un encuentro personal con el Señor. Y creo que como iglesia esa es nuestra función. Como iglesia es nuestra función de que las personas puedan llegar a un encuentro con Dios, donde las personas puedan ser guiadas, donde las personas puedan ser ayudadas, donde las personas puedan ser incentivadas, guiadas los pasos a un encuentro con Jesucristo, porque en definitiva ese encuentro con el Señor es el que cambia las cosas. Y este hombre decidió encontrarse con el Señor. No se contentó con lo que se hablaba, no se contentó con lo que él tenía. Él quiso un encuentro verdadero con Jesús, conocer realmente al Señor. Y quiero decirte, si tú esperas cambios, hay una decisión fundamental en tu vida que tienes que hacerla, y es tener un encuentro cara a cara con el Señor. Si tú no vives para Dios, si tú no vives para encontrarte con Dios, si tú no vives para conocer más de Dios, es muy difícil que grandes cambios pasen en tu vida, para bien. Los grandes cambios comienzan con decisiones importantes, y este hombre Zaqueo tomó esa decisión tan importante de conocer al Señor. Que tú puedas ponerte en esta mañana esa meta: yo quiero conocer al Señor. No te quedes con lo que ya sabes, no te quedes con lo que ya conoces, no te quedes con una cultura religiosa, no te quedes con cosas de lo que es de todos los días. Busca más de Dios. Decile que tenés al lado: necesitas conocer a Dios, necesitamos conocer más de Dios. Conocer es el Señor. Zaqueo tomó esa decisión de conocer a Dios, conocer a Jesús. Y dice la Escritura que él sube a ese árbol, encuentra ese árbol, se sube. Y como digo, qué bueno ese árbol, me imagino un árbol frondoso. Un árbol que estaba en el lugar correcto, en el momento correcto y en el lugar correcto, junto al camino. Y me imagino que no sería no sé cómo dicen en sus países. En mi país, Uruguay, se habla de una chirca o de un arbusto muy endeble. No me imagino que fuera algo así, sino que me imagino que cuando habla de este árbol en el cual se subió este varón, era un árbol fuerte, un árbol frondoso. Y yo creo que una iglesia fuerte, bien plantada y actuando en el momento justo de la necesidad del pecador, yo creo que es ahí donde se ven los grandes resultados, donde la gente puede venir a los pies del Señor. Ahora, este hombre no solamente tomó la decisión de conocer al Señor, sino dice, él se sube a este árbol y cuando Jesús pasa por allí lo mira y pone sus ojos en él. Yo no sé a qué altura estaría este hombre, ¿no? Pero me imagino que estaría allí casi a la altura de la cara quizás de Jesús, ¿no? A cierta altura. Y Jesús viene parando así, de pronto ve a este. Y ese encuentro cara a cara allí, ¿no? Y le dice el Señor a Zaqueo, mire qué interesante lo que el Señor le dice a Zaqueo. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy, ¿qué dice? Es necesario que pose yo en tu casa. ¿Y qué hizo Zaqueo? Se tiró del árbol, se descolgó del árbol y se preparó para recibir a Jesús en su casa. Y yo creo que esto fue una gran decisión de Zaqueo, el decidir que su casa llegara a ser un lugar en el cual el Señor pudiera posar, un lugar en el cual el Señor pudiera estar. Y quiero decir que si estás esperando grandes cambios, si estás esperando grandes transformaciones en tu vida, es necesario que decidas que tu casa sea un lugar donde el Señor more. Que tu casa sea un lugar, podemos decir, que tu casa honre al Señor. Que tu casa sea un lugar de honra a Dios.
Cuando tú te dispones a recibir visitas, ¿qué haces? Primero limpia la casa, ordena y pone las cosas en su lugar. Porque ¿qué está haciendo usted? Está de alguna manera honrando a la persona que llega. ¿Es así o no? ¿Verdad? Usted está honrando, dando honor a esa persona que llega. Y cuando viene le dice, ¡ay, qué bueno que viniste! No haga como alguien en nuestra familia. Mi esposa siempre cuenta, pues, bueno, ya dije desde qué línea viene, ¿no? De alguien que hablaba de una vecina y la hacía trizas cuando hablaba de ella. De pronto aparecía la vecina, entraba, ¡ay, fulanita, qué bueno que viniste! Pero durante el día la había rajado en mil, ¿no? Pero cuando usted recibe a alguien, cuando usted sabe que viene alguien, usted se prepara para recibir y honrar a esa persona. Zaqueo se preparó y dijo, en otras palabras, él decidió que su casa honrara al Señor. Y mira lo que te voy a decir. No podés lograr que de pronto la gente de afuera, quizás, a menos que seas patrón en tu trabajo, pero no puedes hacer que en tu trabajo se honre al Señor si tú no eres el patrón. Tú no puedes impedir o no podés evitar que de pronto en la escuela donde asistas, allí se deje de honrar al Señor. Y tú no puedes hacer que, obligar que se honre al Señor en otros lugares donde quizás tú no eres allí la persona clave. Pero quiero decirte, en tu casa sos responsable de hacer honrar al Señor. Y te hablo a ti, padre, y a ti, madre. En tu casa sos responsable de que se honre al Señor. Tú no puedes evitar que afuera, porque de pronto no es tu casa, pero en tu casa hace honrar al Señor. Cuando tú te decides que en tu casa tus hijos tengan que aprender que en tu casa se honra al Señor. Y cuando hablamos de honrar al Señor, es decir, no permitir que en tu casa, en tu hogar, se hagan cosas que deshonran esa maravillosa santidad de Dios. Mirá lo que te digo, y es duro, y es fuerte. Pero en nuestra casa, en nuestra casa se honre al Señor. Yo siempre recuerdo a mi suegra. Mi suegra siempre fue un gran ejemplo para mí en una mujer que ganó la familia. Ella llegó a ganar a su esposo, un pecador empedernido, mi suegro, por 36 años. Él caminó lejos del Señor después que se casaron, viviendo una vida muy fea. Pero sin embargo ella logró que se cumpliera la promesa que dice, tú y tu casa serás salvo. El que creyere, tú y tu casa serás salvo. Pero ella no solamente creo que lo alcanzó por creer en esa promesa, sino que en lo que dependió de ella, en su casa se honraba al Señor. Recuerdo las historias de mi esposa. Mi esposa tiene mucha familia que no era creyente. Ellos se reunían los domingos, llegaban a la casa de mi suegro ya temprano en la mañana para hacer un asado, escuchar algún partido de fútbol, y allí empezaban con vinos, tomando y de todo, hablando de familiares incrédulos. Pero cuando llegaba la hora del servicio, mi suegra en la mañana tenía la escuela bíblica. Mi suegra tomaba a todos sus hijos y decía, está bien, ustedes quédense acá, pero yo tengo un compromiso en la casa del Señor y aquí me voy. Si ustedes quieren seguirme, me siguen, pero nosotros, mi casa, honramos al Señor con mis hijos. Y allí se iba a la casa del Señor. Y cuando tú puedes, como digo, lo que depende de ti, tú puedes decir, bueno, esto en mi casa se hace o esto en mi casa no se hace, porque tú eres el jefe, tú eres la autoridad, tú eres la persona a quien Dios ha de pedir cuentas de tu casa. Y qué importante cuando nuestra casa honra al Señor, cuando con nuestras acciones los que están alrededor, los que vienen, pueden saber que allí se honra al Señor. Y cuando en tu casa se honra al Señor, hace que otros también puedan aprender a honrar al Señor. Zaqueo abrió las puertas de su casa. Y yo creo que este es un tiempo como iglesia que Dios nos llama a abrir las puertas de nuestra casa para que otros aprendan a caminar con el Señor. Hace unos días atrás hablaba con alguien respecto a un joven que comenzó a asistir a nuestra iglesia allá en Uruguay, un muchacho que venía de una familia muy difícil, una familia donde su mamá engañaba a su papá, donde también sus hermanos, todos delincuentes.
terminaron la gran mayoría de sus hermanos todos presos, algunos hasta los mataron, y él venía de ese ambiente tan duro. Sin embargo, este joven se convirtió al Señor. Y hablando con mi esposa decíamos cómo fue que este joven se convirtió, cómo este joven pudo permanecer. Pero había allí en la iglesia una familia donde se honraba al Señor. Había una familia donde todos aquellos que aparecían allí en la iglesia medio perdidos, sin referencia, estos hermanos los recogían en su casa. Y no estoy diciendo esto que tenía muchos dormitorios para que no, sino que en su casa eran bienvenidos. Este hermano tenía varios hijos, pero todos seguían al Señor. Y el hermano, cuando llegaba la hora, vamos todos para la iglesia, y allí se respetaba la palabra del Señor, se oraba por las necesidades. El hermano permanentemente estaba orando por aquellos muchachos y él hablaba con ellos, y en su casa se vivía la fe. Y esta gente, estos muchachos, estas personas que empezaban a caminar con el Señor, encontraban en ese hogar una referencia, encontraban en ese hogar un modelo para seguir al Señor. Yo siempre recuerdo uno de los jóvenes, otro de los jóvenes que también el Señor rescató del alcohol y de una vida muy promiscua, y él dice, es imposible en la casa de fulano, hablando de la casa de ese hermano, es imposible uno no crecer en la fe, decía él. Porque cuando uno está medio enclenque, nunca falta una estaca allí que lo hace moverse, que lo hace avanzar, que lo hace dar un paso de fe. Y quiero decirte, mi querido hermano, esa tiene que ser tu casa. Esa tiene que ser el hogar de cada creyente. Un lugar donde el perdido puede encontrar una estaca. El perdido puede encontrar una fuerza. Donde el perdido puede encontrar ese impulso para dar un paso adelante de fe. ¿Cuántos dicen amén? Estamos felices con los hogares que se han abierto como grupos café y que funcionan en cierto sentido de esta manera. Y hay algo que algunos me han dicho, me encantaría que mi casa pudiera ser un grupo café, pero mi casa es muy pequeña. Mira lo que te voy a decir. Un grupo café o una casa de referencia no tiene que ser una casa grande donde puedan venir 20, 30 personas. Si tu casa es un lugar donde pueden venir 2 o 3 y tú a esos 2 o 3 los puedes encaminar en la fe, estás cumpliendo la misión y la visión de la iglesia. Jesús dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando tú miras a la iglesia, la iglesia primitiva, estamos hablando de la iglesia del comienzo, tú vas a encontrar que dice, y los creyentes, dice, se reunían en el templo, pero también por las casas. No dice en una casa, dice por las casas. Y allí en las casas compartían la palabra de Dios. Y no eran grandes mansiones, no eran tremendas casas, eran pequeñas casas, pero todos tenían ese sentir de que los nuevos creyentes fuesen fortalecidos, que las nuevas personas que se acercaran a la iglesia encontraran hogares referentes donde pudieran venir a los pies del Señor. Y me encanta, hermano, porque Zaqueo se transformó en algo así. Me hace acordar también Mateo, aquel otro publicano, donde también invitó a otros publicanos que vinieran a su casa, y allí en su casa fueron ministrados por el Señor. Y mirá, hubieron quienes criticaron a Jesús y le dijeron, este se junta con pecadores, este se junta con gente mala, gente pervertida, gente que ha hecho tanto daño. Pero Jesús le dijo, el Hijo del Hombre no ha venido a otra cosa sino a salvar al perdido. Y qué lindo cuando nosotros decidimos que nuestra casa honra al Señor, cuando con nuestra casa honramos al Señor, abrimos las puertas de nuestra casa para el Señor, también permitimos que el plan y el propósito de Dios se cumpla. ¿Cuál es ese propósito? Que las almas sean alcanzadas. Decirle que tenés al lado, tu casa tiene que ser un lugar de referencia. Tu casa tiene que transformarse en un lugar donde otros perdidos sean cambiados, transformados. Y cuando decidimos honrar al Señor en nuestra casa, hay cambios que suceden. Y por último, hay una tercera decisión que hizo Zaqueo, fue limpiar el testimonio. Él no solamente aceptó a Jesús, mire qué lindo esto. Él no solamente aceptó a Jesús en su casa, no solamente recibió el mensaje del Señor, no solamente se convirtió, sino dice que él también fue allí y devolvió lo que había robado. ¿Pero cómo lo hizo?
no solamente devolvió, sino que hizo 4 veces más. Y usted dice, ¿para qué le dio 4 veces más? Porque él quería limpiar su nombre. Él quería limpiar la estela negativa que había dejado. ¿Saben que muchas veces nos preocupamos en alcanzar sin importar lo que dejamos detrás? Y mira por qué digo esto. Cuando yo no sé cuántos de ustedes les gusta pescar o les gusta estar en algún lugar contra algún arroyo, algún agua mansa en una playa, ¿no? A mí me encanta mucho la naturaleza de esto, ¿no? Pero muchas veces usted está allí en la orilla, en la playa, en algo tan manso, tan suave, y de pronto aparece uno en una lancha, ¿sí o no? Y viene allí a toda velocidad en su lancha. ¿Cuál es su meta? Llegar no sé a dónde, pero él viene allí y pasó esa lancha. Y usted solo la vio pasar allí por una luz que pasó y se fue. ¿Y qué viene después? El oleaje que viene, ¿no? Allí se le viene toda el agua. A mí me ha pasado que he tenido que sacar la silla de donde estábamos sentados, ya corrernos más. Dice, usted estaba pescando, le tiró la línea de nuevo para la orilla o le generó una distorsión allí. Pero a aquel hombre de la lancha no le interesó lo que dejó allí. Lo único que le interesa es avanzar, es llegar a la meta donde él quiere llegar, sin importar lo que deja. Y sabe que muchas veces queremos que sea un año de logros, de alcanzar grandes cosas. Y somos personas que solo queremos alcanzar, queremos divertirnos, queremos alcanzar esto, lo otro, pero no estamos cuidando la estela que queda después que pasamos. Gente ofendida, gente lastimada, gente que ha sido afectada por nuestra conducta, aún dentro de la familia, lastimado. Y no nos preocupamos de la estela, más bien nos preocupamos en avanzar. Pero este hombre, Zaqueo, decidió limpiar su testimonio. Y yo creo que cuando decidimos limpiar nuestro testimonio, hay grandes transformaciones, grandes cambios que podemos lograr. Si en este año no solamente tú te pones como meta alcanzar, avanzar, sino que también de cuidar qué es lo que queda detrás tuyo. Lo primero que trató de hacer Zaqueo, aquí dice, fue limpiar su testimonio, poniendo en orden ciertas cosas. Y la primera de ellas fue su economía. Poniendo en orden su economía. Uno dice, pero un hombre con tantos recursos. Pero hermanos, el orden de nuestra economía habla mucho del orden total de nuestra vida. ¿Es así o no? Si usted es una persona desordenada con los recursos, va a ser desordenado en todo el resto. Cuando podemos poner en orden nuestra economía, ¿no? Usted puede ordenar el resto. Alguien decía, yo quiero ser fiel en mis diezmos, yo quiero ser fiel en mis ofrendas, pero el problema es que no sé ni cuánto gano, no sé ni cómo administrar esto. Bueno, hay que empezar por ordenar nuestra economía, ordenar, y como decíamos allí, este hombre dice, pagando lo que él debía, pagando lo que él había defraudado, pero él se puso en esa campaña y Dios prosperó. Yo quiero decirte que si tú te pones a ordenar en tu vida, comienzas por ordenar tu vida, como decíamos el domingo, dando a Dios lo que es de Dios, dando a César lo que es de César, corrigiendo y ordenando aquellas áreas que están desordenadas en tu vida y cambiando, no solamente poniendo el orden en estas cosas, sino cambiando tu imagen y tu testimonio fuera, hay grandes cosas que Dios podrá hacer también a través de tu vida. ¿Cuántos de los que están en esta mañana dicen en lo más profundo de su corazón, yo necesito transformaciones, yo necesito cambios, yo necesito que realmente sea este año un año de cambios para bien en mi vida? Quiero invitarte en esta mañana que tomes las decisiones que tienes que tomar. Quizás en este tiempo el Señor te ha estado llamando para encontrarte con Él, para vivir una vida cercana con Él.
vivir una vida cara a cara con Él como decidió Zaqueo, un encuentro personal con el Señor. Quizás el Señor te ha estado llamando a tomar decisión, a ordenar tu casa, a que tu casa sea un lugar donde se honre al Señor. Quizás hasta ahora en tu casa se hacen cosas que no corresponden. Quizás en tu casa te has permitido que en tu casa se deshonre al Señor. Pero en esta mañana el Señor te llama a que tomes tu lugar como padre, como madre, como jefe de familia. Decir, no, en mi casa quiero ordenar los pasos de mi familia. Quiero que mi casa sirva como referente, que mi casa realmente sea un lugar donde otros puedan sentirse impulsados a crecer en la fe, donde otros puedan ser incentivados a algo nuevo con el Señor. Quizás hay personas en esta mañana que sienten que este es el tiempo de que Dios lo está llamando, que hay decisiones que tomar. ¿Cuál es la decisión? La pregunta es, ¿cuál es la decisión que en esta mañana tienes que tomar?